Pues el Evangelio de hoy nos habla de la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Y nos pone un ejemplo que ya en algunos domingos anteriores nos los había presentado la liturgia dominical. Un juez injusto, un juez malo, un juez que no le gusta escuchar el clamor de los pobres, de los necesitados, de la viuda. Y por otro lado, una viuda inoportuna que a base de insistir al juez, a base de estar acudiendo con frecuencia para decirle hazme justicia contra mi adversario, el juez le hizo caso. Y este ejemplo de la viuda inoportuna y del juez injusto nos lo presenta el Señor para darnos un mensaje a todos, incluso a los que nos sintamos un tanto alejados del Señor. Y el mensaje es el siguiente: conviene que redoblemos la oración en nuestra vida. Conviene que oremos siempre y sin desfallecer. De entrada, algunos de inmediato descartamos esa propuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo occidental, vivimos en un mundo que está acostumbrado a la obtención de cosas. Yo hago esto porque voy a obtener esto otro. Una mentalidad, decimos, muy pragmática. Y en esa mentalidad pragmática, muchos piensan que la oración no sirve para nada. ¿Para qué voy a perder tiempo dedicado a la oración? Mejor hago una obra buena y con eso ya me justifico delante del Señor. Entonces, yo les haría la siguiente propuesta. No están peleadas, No está peleado hacer obras buenas y por otro lado tener una vida de oración, sino más bien es una realidad complementaria. Y voy a tratar de explicarme. Este Evangelio nos está invitando a que todo el día estemos metidos en la iglesia rezando. No significa eso. Jesús no intenta decirnos que nos metamos todo el día al oratorio rezando. Lo que incluso en otro pasaje, cuando nos enseña el Padre Nuestro, el mismo Jesús nos dice, cuidado. No hablen con tanta palabrería. Al orar no usen repeticiones sin sentido, como lo hacen los paganos, que piensan que serán oídos por su mucha palabrería. Ustedes, en cambio, cuando oren, háganlo así. Y es cuando nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Qué podemos entender entonces? ¿Qué significa orar en todo momento? ¿Qué significa orar sin desfallecer? Pues significa que en todo momento debemos de llevar con nosotros la presencia de Dios. Que no nos olvidemos que Dios nos acompaña y si profesamos nuestra fe en Él, se debe de reflejar en todo momento, especialmente en nuestra forma de ser. Cuando nosotros le decimos, santificado sea tu nombre, es porque nosotros queremos santificar a Dios con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de relacionarnos con los demás, con nuestra forma de educar a nuestros hijos. ¿Ven qué difícil? Una simple frasecita. Padre, santificado sea tu nombre. Y yo siento que Jesús me dice, pues empiézalo a santificar. Empiézalo a santificar con tu vida. Empiézalo a santificar con tus obras, con tu coherencia de vida. ¿Verdad que bien difícil? Entonces,
No se necesita hablar mucho para darnos cuenta que la oración es una realidad que debemos trabajar en todo momento. Que siempre seamos conscientes que estamos en la presencia de Dios. ¿Y verdad que muchas veces se nos olvida? Eso de orar en todo momento significa de que donde quiera que nosotros estamos, cuando estamos en el trabajo, cuando caminamos por la calle, en el transporte público, cuando estamos de descanso, cuando estás conviviendo con tu familia, que sepas tú que nuestra conducta debe de ser acorde con esa fe que nosotros profesamos. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Que en todo momento, en nuestras relaciones, en nuestros encuentros con las demás personas, nosotros le podamos decir a Dios, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino, especialmente en mi propia vida. Que mi vida sea una vida de oración. Es decir, que mi comportamiento manifieste esa presencia y esa relación que yo vivo con mi Señor. Vivir las cosas de Dios no le corresponden solamente al sacerdote. Vivir las cosas de Dios no les corresponde solamente a las catequistas, o al obispo, o al papa. Vivir una vida de Dios nos corresponde a todos los bautizados. Y creo yo que todos los aquí presentes, salvo algunas excepciones, todos son bautizados. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por vivir esa coherencia de fe en un país donde más del 70-75% somos católicos? Entonces a mí sí me cuestiona. Si yo digo que nuestro país está cayendo por un lado y por otro lado veo que el 75% somos católicos, digo, bueno, ¿y los católicos qué estamos haciendo? Pues podemos empezar por tener una coherencia de fe. Porque lo que profesamos en la iglesia, verdaderamente lo hagamos vida allá afuera. Porque es muy bonito venirse a lavar las manos dentro del templo. Y cuando allá afuera vengan los cuestionamientos fuertes, hagas como que si ni siquiera fueras católico. Vivir nuestra fe es vivirla 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. En definitiva, vivir en coherencia con lo que se cree. Si tú sabes que un alma debe de estar limpia, ¿por qué solo te la lavas cuando te vas a acercar al sacramento? ¿No deberías procurar que el alma estuviera limpia el mayor tiempo posible? Busquemos vivir en coherencia con lo que creemos. Y aunado a todo ello, pues la invitación concreta que nos hace el Evangelio es lo que estamos viviendo hoy. Si bien en donde yo esté, debo llevar esa presencia de Dios en mi vida, también conviene que nos demos espacios de oración, que nos demos espacios donde nosotros estemos en un diálogo íntimo con nuestro Señor. Debemos buscar nosotros momentos concretos para estar en un diálogo franco y abierto con nuestro Señor. Espacios dedicados exclusivamente a la oración. ¿Cuántos de nosotros hacemos oración? Un ratito por la mañana o un ratito por la tarde. ¿Cuántos hacemos oración? ¿Cuántos hacemos oración para dar gracias a Dios por los alimentos? Que no te lleva más de 2 minutos. Hagamos conciencia. ¿Cuánta necesidad tiene nuestra iglesia? ¿Cuánta necesidad tiene nuestra sociedad de que salgamos con un espíritu vigoroso para contagiar a más y más hermanos a que vivan su fe?
Y eso nos lo da los momentos de oración. Los momentos de oración son los que nos van a capacitar para vivir durante el día en la presencia de Dios. Y así nuestra vida será un continuo caminar a la luz del Señor. Que nuestra oración nos ayude a brillar con la luz de Cristo a lo largo de todo el día. Porque miren, para terminar, las mejores acciones que nosotros podamos desempeñar en nuestro día son las que brotan de la oración, las que brotan del encuentro con Jesucristo. ¿Quieres un ejemplo? ¿Te acuerdas de Zaqueo? Que Jesús lo invitó para que bajara del árbol y se fueran a comer a su casa. Después de ese momento de oración con Jesús, ¿qué hizo Zaqueo? Repartió la mitad de sus bienes y devolvió 4 veces más lo que se había llevado. Ayer celebramos a San Martín Caballero, aquel santo que ven en todos los negocios con una capa y un caballo. ¿Qué hizo Martín Caballero? Él quería dedicarse a las cosas de Dios y su padre le dijo, no, tienes que ser del ejército romano. Pero él ya llevaba a Dios en su corazón porque ya se había encontrado con él. Cuando vio a una persona llena de frío, en el frío que hace en la Francia europea, ¿cuál fue el gesto de San Martín Caballero? Agarró su espada y cortó la capa y le dio la mitad de la capa, porque les cobraban la mitad de su uniforme, les cobraban a los del ejército la mitad de su uniforme. Entonces Martín Caballero decía, la mitad de mi capa no es mi capa, solo es mi capa la mitad que yo pagué. Porque uno se preguntaría, entonces le hubiera dado su capa completa. Esas acciones que brotan del encuentro con Dios, especialmente en la oración, son las que verdaderamente pueden cambiar a nuestra sociedad. Pues bien, sigamos adelante diciendo que la Santa Misa es la mejor oración que nosotros podemos tributar a nuestro Dios, porque la misa contiene todo aquello que involucran todas las modalidades de oración y que al final de nuestra oración lleguemos a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús aquí en nuestra tierra. Que así sea. Que así sea.